Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana de Adviento, Hoy celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2 y 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo.
Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Juan de la Cruz, memoria de quien celebramos hoy en día. San Juan nació en el año 1542. Su nombre completo es Juan de Yepes Álvarez. Viene de una familia de nobleza, pero eran económicamente muy pobres. Su padre perdió o le negaron la herencia cuando decide casarse con una mujer que es inferior a él socialmente, entonces lo desheredan y por eso fueron una familia pobre. En 1563, Juan de la Cruz entra con los carmelitas. Juan tenía pensado abandonar, después de unos 10 años, abandonar la comunidad carmelita para ingresar a la comunidad de cartujos, porque buscaba la vida contemplativa. Los cartujos es una comunidad monástica muy estricta. Y fue en esos tiempos cuando la vida de San Juan de la Cruz, se cruza con la vida de Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresa de Jesús lo convence para que no abandone la comunidad carmelita, sino que se una a ella para la reforma del carisma carmelita. En 1568, San Juan de la Cruz se une a Santa Teresa de Jesús en la misión de reforma de las comunidades carmelitas. Los seguidores de Santa Teresa y San Juan de la Cruz se distinguían de los otros carmelitas porque iban descalzos, y de aquí viene el nombre que aún hoy en día llevan este carisma carmelita, los carmelitas descalzos. La reforma que Santa Teresa empujó junto con San Juan de la Cruz, pues sí hizo que el resto de los carmelitas se sintieran amenazados por la reforma. Y en 1577 fue puesto en prisión San Juan de la Cruz, en una prisión de la comunidad carmelita. 9 meses estuvo en prisión carmelita en condiciones deplorables, terribles. También sufrió latigazos que le daban casi cada semana en frente de la comunidad de sus hermanos. Fue después de 9 meses que San Juan escapa de la prisión y toma refugio en varias comunidades religiosas. Y fue en este periodo de los 9 meses de impresionamiento que él escribió uno de sus poemas más conocidos, el Cántico Espiritual. Y después de que huye y se escapa de la prisión carmelita, pues él se dedica para enseñar en torno a sus experiencias místicas del amor de Dios. San Juan de la Cruz es considerado uno de los grandes poetas de la literatura española y dejó varios escritos de poesía que hoy en día son clásicos de la vida espiritual. La persecución que San Juan de la Cruz sufrió por medio de su comunidad carmelita, uno podía pensar que lo hubieran dejado pues amargado y resentido, pero no. Esa experiencia de persecución y sufrimiento, aún bajo su comunidad carmelita, pues dio nacimiento a un alma mística y compasiva.
Así que es uno de los grandes de la mística de nuestra iglesia, y por tanto hay que darle gracias a Dios por su entrega, por su testimonio y por su fidelidad. En cierta manera, Santa Teresa de Jesús tuvo mucho que ver con su mantenerse firme a su vocación carmelita, ¿no? Y a pesar de lo mucho que sufrió, pues pudo contribuir mucho aún para la reforma. Después de su periodo en prisión en su comunidad, ya formalmente se separa la comunidad de carmelitas descalzos del resto de los carmelitas, y hoy en día pues es un carisma diferente, aparte entre la familia carmelita. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que viene del profeta Sofonías. El profeta Sofonías es un poeta del tiempo del rey Josías, que fue un nieto del rey Ezequías, reyes que reinan después del exilio de Babilonia. Sofonías es un profeta, digamos, muy apasionado, que en sus oráculos critica fuertemente la decadencia del pueblo de Israel, pero cuando se une y apoya al reinado de Josías, pues entonces empieza a crearse una reforma interna dentro del pueblo de Israel, reformas que fueron empezadas por el abuelo del rey Josías. Su abuelo fue Ezequías. Pero después de que Josías muere en una batalla, pues el pueblo de Israel regresa otra vez a sus infidelidades previas, puesto que Josías, quien era el que estaba promoviendo la reforma, pues al morir, pues sienten otra vez ese vacío y regresan al sincretismo de adoptar diferentes influencias religiosas que van corrompiendo de nuevo otra vez la relación del pueblo de Israel con su Dios. Dice la primera lectura: ¡ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora! Aquí Sofonías está haciendo referencia a cómo Dios ha castigado a las otras naciones vecinas y cómo Israel, viendo el ejemplo de esas otras naciones, de esos otros pueblos, pues no ha aprendido ninguna lección para sí mismo, ¿no? Y que también se ha corrompido y ha adoptado un cierto sincretismo de adoptar diferentes influencias religiosas que cada vez lo van alejando más de su Dios. Dice: no ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios, ¿no? Son críticas que se repiten mucho también en los otros profetas, que constantemente le recuerdan a Israel de la alianza que tiene con Dios y del tipo de vida que es llamado, una vida de santidad, una vida digamos de fidelidad, pero no es una fidelidad a rajatablas, es una fidelidad que nace cuando el pueblo se identifica con el llamado que Dios les ha hecho. Dice: pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos los labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Aquí el profeta Sofonías introduce ahora un tema de esperanza, que el Dios mismo llevará a cabo una reforma interna del pueblo de Dios para que regrese a la fidelidad, para que regrese al entrego de su corazón en el Señor, quien los ha salvado, quien los ha protegido y que ahora otra vez los llama para que regresen a la alianza. Continúa diciendo
desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte. Los que me sirven me traerán ofrendas. Aquí da una visión más global, que vendrán diferentes pueblos, vendrán diferentes naciones para reconocer a Dios y para dar culto a Él. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel. La infidelidad es un tema constante en los profetas. Por infidelidad se refiere cuando Israel ha ido en busca de otros dioses y ha puesto al Dios de Israel, digamos, en segundo o tercer lugar en esa fidelidad. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. No se volverá a orgullecer, a cerrar su corazón, a cerrar sus ojos al Dios que constantemente lo llama, al Dios que constantemente va tras Israel. Y lo que se nota aquí es de que es Dios quien quitará la vergüenza, es Dios quien purificará los labios, es Dios quien lo regresará. Así que la iniciativa siempre es de Dios, el Dios que viene en busca de su pueblo, el Dios que viene en busca de su esposa. La esposa viene siendo Israel, el esposo viene siendo Dios, ¿no? Así que es una iniciativa constante de Dios. Y esto lo encontramos igualmente en Jesucristo, puesto que es por iniciativa de Dios que Dios decide encarnarse en nuestra realidad humana. No fue porque lo merecíamos, no fue porque lo habíamos ganado, sino por pura iniciativa de Dios de salvarnos aún de nosotros mismos. Y es esto lo que nos estamos preparando para celebrar durante esa temporada de Adviento, cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor, la encarnación. Dice el profeta: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Aquí el profeta Sofonías se refiere a los remanentes, al pequeño grupo fiel del pueblo de Dios que permanecerá comprometido, que permanecerá entregado e identificado con el llamado que Dios le ha hecho, ¿no? Los profetas siempre hablan de este pequeño grupo, ¿no? De que aun cuando la mayoría del pueblo de Israel se ha extraviado, ha sido infiel, ha rechazado a Dios, siempre hay un pequeño grupo, los remanentes, el pequeño grupo de fieles que se han mantenido puros, que se han mantenido entregados, que se han mantenido comprometidos con el Señor, aun cuando el resto de la comunidad, aun cuando el resto del pueblo ha abandonado al Señor. Y a esto se refiere el profeta Sofonías, a este pequeño que serán como la semilla, que serán la esperanza, que serán la sal, que serán la luz, que serán aquellos que harán posible de que Israel regrese otra vez a la fidelidad, regrese otra vez al compromiso, ¿no? Y aquí, pues, es un recuerdo de que aun cuando otros en torno a nosotros parecen abandonar, parecen rechazar, parecen dar la espalda a Dios, de que Dios aún espera que unos cuantos se mantengan fieles, para que después sean la fuente de la renovación, para que sean esas semillas que den nuevo fruto de reforma. Y esto es también lo que celebramos en el memorial de San Juan de la Cruz, cuando empezaron junto con Teresa de Ávila la reforma del carisma carmelita. Y aunque la mayoría de ellos pues prácticamente habían abandonado los orígenes, los principios del carisma carmelita, Teresa junto con San Juan de la Cruz mantuvieron su llamado a ser fiel a la vocación que Dios les había dado.
y fiel también a la reforma, y lo cual pagaron buen precio, particularmente San Juan de la Cruz, que fue puesto en prisión carmelita por 9 meses, ¿no? Y sufrió condiciones extremas y muy difíciles. Sin embargo, así no se convirtió en un hombre amargado, resentido, todo lo contrario. Ese sufrimiento fue transformado en entrega, lo cual lo llevó a ser instrumento místico y de la compasión de Dios. Dice: no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Aquí continúa hablando de este pequeño rebaño, de este pequeño grupo de fieles que se han mantenido puros, comprometidos y entregados a Dios, y que de este pequeño rebaño, de este pequeño rebaño de comprometidos y entregados a Dios, Dios hará de ellos la reforma necesaria para el pueblo de Israel. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos y es la continuación del Evangelio de ayer. Ayer recordamos, los líderes de Jerusalén y del templo cuestionaban a Jesús en torno a su autoridad, de donde él había recibido la autoridad para purificar el templo, para sanar y para enseñar en el templo. Y Jesús les contesta con una pregunta de él acerca de si el bautismo de Juan era de Dios o no. Y ellos, por miedo, deciden no contestarles, y Jesús les dice: pues yo tampoco les contestaré. Y este evangelio pues continúa dentro de ese mismo debate, ese mismo encuentro conflictivo de Jesús con los líderes de la comunidad judía en Jerusalén. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo, ¿no? Así que aquí Jesús les presenta esta parábola, continuando el mismo tema que en lo que sigue después ya lo ampliará en torno a Juan el Bautista. Estas primeras palabras que acaban de escuchar, pues quizás se puede interpretar por lo menos en dos maneras, ¿no? Una de ellas es de que esta parábola de Jesús habla acerca de que es mucho más importante actuar que solamente hablar, ¿no? Y el ejemplo del primer hijo que le dice sí y a últimas hace lo contrario. En contraste del segundo hijo que le dice no, pero a últimas sí hace lo que el padre le pide o le manda. Así que una posible interpretación de esta parábola, que es muy constante con el resto del Evangelio, es de que es mucho más importante actuar según la voluntad de Dios que simplemente hablar acerca de la voluntad de Dios, lo cual también es una de las dificultades que Jesús encuentra entre los fariseos y escribas, que son expertos en la ley, son expertos en aplicar la ley, en interpretarla, pero no en vivirla. Y este será uno de los puntos muy difíciles entre Jesús y las autoridades de su comunidad, de que son expertos en su religión, expertos en su conocimiento, expertos en su interpretación, pero no en el vivir lo que conocen a profundidad.
Para Jesús es mucho más importante poner en práctica lo que uno conoce que simplemente conocer acerca de Dios. El conocimiento que no va acompañado con la práctica, pues no toca de pies a tierra. Para Jesús, lo que uno conoce, con lo que uno se identifica, después tiene que pasar a ser vivido, tanto en la relación con Dios como en la relación con el prójimo. Ahora viene la aplicación de esta parábola que Jesús acaba de dar a los ancianos y sacerdotes del pueblo de Israel. Dice, entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído. Así que Jesús aplica la parábola ahora a su audiencia. Y la audiencia de los sacerdotes y ancianos, Jesús los identifica con el primer hijo, que le dice sí a su padre, pero a últimas no hace la voluntad del Padre, y es el pleito constante que Jesús tiene con los líderes que están representados por los fariseos, los sacerdotes y los ancianos, que son expertos, como ya dije antes, expertos en la religión, expertos en la ley, expertos en la interpretación, pero después ese ser expertos no es vivido. Se queda simplemente, digamos, en la cabeza, se queda simplemente en hablar y no en el vivir. Particularmente de vivir la relación con Dios conectada con nuestra relación con el prójimo, un punto que para Jesús es de suma importancia. Y Jesús identifica al segundo hijo con los publicanos y las prostitutas. Y esta comparación pues ha de haber sido humillante para su audiencia de sacerdotes, fariseos y los ancianos líderes de la comunidad, que Jesús los esté comparando, los esté poniendo a los publicanos y a las prostitutas en un plano mucho superior a ellos. Pero los pone en ese plano superior porque ellos sí se convirtieron después de la predicación, después del llamado al arrepentimiento por parte de Juan el Bautista. Sin embargo, ellos no. Y aún después de ver la conversión de estos, no reconocieron de que el bautismo de Juan venía de Dios. Los publicanos eran vistos por parte de los sacerdotes y los ancianos líderes de la comunidad como traicioneros, porque trabajaban para el Imperio Romano recogiendo los impuestos, y por encima de los impuestos que recolectaban, pues ellos se cobraban su salario y muchos de ellos se habían enriquecido y por eso eran vistos como traidores. Las prostitutas, pues también porque se vendían, ¿no? Y el hecho de que Jesús los pone en un plano mucho más alto, mucho mejor que ellos, pues ha de haber sido algo que los ofendió mucho, ¿no? Pero Jesús tiene mucha razón en hacer esta comparación, puesto que ellos, los publicanos y las prostitutas, sí se convirtieron y ellos no. Rechazaron el bautismo de Juan y ahora también están rechazando tanto la autoridad de Jesús, el mensaje de Jesús, y también están rechazando lo que Jesús hace como manifestación y prueba del reino que Dios en él está inaugurando. Ahí entran las sanaciones, ahí entran los milagros, entran las expulsiones de los demonios, ¿no? Y que así como rechazaron a Juan el Bautista, pues ahora también lo están rechazando a él. Y aún después de ver las conversiones de la gente, pues los expertos en la ley, los expertos en la interpretación de la ley,
aún así no se convence porque se sienten ellos superiores a los publicanos y a las prostitutas. Ahora, este evangelio, ¿cómo hemos de leerlo para nosotros, no? Porque también nosotros, como católicos, como religiosos, ¿no?, podemos pensar de que somos mejores que otros porque venimos a misa, porque tenemos más conocimiento de la Biblia, porque no somos como aquellos, mira, aquellos borrachos, aquellos drogaditos, aquellos que nunca ponen pie en la iglesia, ¿no? Y que igualmente también nosotros podemos caer en esta misma ilusión, ¿no?, de que somos mejores que otros. Particularmente si pensamos de que, ¿por qué aquellos que son lo peor, aquellos que no son como nosotros, son los que se están siendo atraídos, ¿no? Y podemos caer en ese mismo error de los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, aquellos que rechazaron a Juan el Bautista y a Jesús mismo porque pensaron de que porque tanto Juan como Jesús estaban atrayendo a la muchedumbre que eres de lo peor, o de aquellos que son los pecadores conocidos como los publicanos y las prostitutas, porque estaban atrayendo la gente que ellos despreciaban. Para ellos era prueba de que tanto Juan como Jesús no estaban conectados con Dios, de que no tenían nada que ver con Dios ni con el Mesías, ¿no? Pero ahí está el gran error de ellos, que aún después de ver la conversión de ellos, no vieron los frutos ni de Dios ni del Espíritu. Y esto para nosotros pues debe de ser también una gran enseñanza y un buen recordatorio. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.